Hola amigos, iniciamos la narración y reproducción de la partida número 6 del libro Ajedrez Lógico Jugada a Jugada. Con las piezas blancas es el jugador Gustav Seidl y con las piezas negras Walter von Waldhofen. Este juego se celebró en Viena en el año 1898. La apertura es una Ruy López con la defensa Schliemann Janisch. E4. La mejor jugada inicial de las blancas es E4. E5. La mejor probabilidad para las negras de igualar la situación está en obtener una participación equitativa de las casillas más importantes, las del centro. Con E4 hacen valer su derecho y al mismo tiempo liberan dos piezas. Caballo a F3. El escucha puede hacer esta jugada confiadamente, seguro de que ningún maestro pueda hacerla mejor. El caballo se desarrolla en una sola jugada a su casilla más adecuada en la apertura. Ejerce presión sobre dos de los cuatro casillas de la vital área central. Se acerca al centro, de manera que disfruta de la máxima movilidad. Ayuda a despejar el flanco del rey, permitiendo el pronto enroque en ese lado. Está colocado idealmente para la defensa del rey después de que se enroque. Entra en el juego ganando tiempo, ataca a un peón. En resumen, es una buena jugada. Caballo C6. Respuesta recomendable. Las negras desarrollan una pieza, protegiendo a su peón al mismo tiempo. Alfil B5. Probablemente la jugada más fuerte en el tablero. El alfil deja sentir su mano sobre el defensor del peón. No hay amenaza inmediata de ganar al peón, pero después de alfil por caballo, D por C6, caballo por E5, la respuesta de las negras dama H4, amenazando al peón en E4 y al mismo tiempo dando jaque, recuperaría tarde o temprano. F5. Atrevido intento de tomar la iniciativa. La idea es hacer que las blancas renuncien al centro tomando el peón del alfil. D4. A un jugador agresivo le gustaría el contraataque de las blancas sobre el peón de E5, que es esta jugada. Un jugador sólido de posiciones defendería sencillamente con su peón de E4 con caballo a C3, desarrollando tranquilamente una pieza, en tanto que otro jugador de ánimo conservador podría contentarse jugando a D3 para apoyar al peón del rey, de manera que en caso de cambio retendría el peón en el centro. F por E4. La captura de las negras tiene por principal objeto sacar al caballo de su fuerte posición. Caballo por E5. Aparentemente una jugada enérgica. Las blancas recuperan su peón y evitan el avance del peón en D6 o D5. Después de cualquiera de estas dos jugadas, la continuación de caballo por C6, D por C6 y alfil por C6 gana el cambio. Las blancas tienen también una poderosa amenaza con alfil por C6. Retoman las negras con D por C6 y la blanca entra a DH5 dando jaque. Rey mueve a E7 y pues no es conveniente. Esto es muy tentador, de la misma manera que la posibilidad de dar pronto el mate es atractiva para el jugador joven, pero hay que suprimir esta ambición. Los ataques prematuros con amenaza de mate
suelen ser repelidos con pérdida de tiempo o material para el agresor. Una continuación más segura sería alfil por C6, E por C6, caballo por E5. Caballo por E5. Elimina al mejor defensor de las blancas en el flanco del rey y pone fin a cualquier noción combativa que pudieran haber abrigado las blancas. D por E5. Las blancas no tienen nada que hacer con el enérgico D5. Era preferible el desarrollo del caballo de B1 por C3. C6. ¿Una jugada de peón cuando hay que poner en juego las piezas? Sí, la jugada está justificada por la posición particular. Las negras tienen 4 buenos argumentos para este adelanto del peón. Primero, deben ahuyentar al alfil antes de que puedan adelantar su peón de dama, de lo contrario el rey queda en jaque. Segundo, el tiempo perdido al mover un peón queda compensado por el hecho de que el alfil debe perder también un tiempo al retirarse. Abre una magnífica diagonal para la dama. Cuarto, el ataque sobre el alfil se traducirá en la ganancia de un peón, y un peón vale la pena de darse alguna molestia, según Steinitz. C4. Ordinariamente esto es un excelente lugar para el alfil porque ataca la casilla F7, pero E2 es más compatible con los requerimientos de esta posición. Las blancas han perdido los servicios del caballo del rey y el alfil podría contribuir a la defensa del flanco del rey. Dama A5 jaque. Ataque doble sobre el rey y el peón. Caballo C3. La mejor forma de librarse del jaque, las blancas colocan el caballo de dama donde le corresponde en la apertura. Dama por E5. Las negras han ganado un peón, que es un buen principio para ganar la partida. Ahora se propone desatar un ataque en la dirección del desnudo flanco del rey blanco. Enroque. Posible, pero mala. Era más discreto ocultar sus intenciones, desarrollar piezas del flanco de dama y enrocarse más tarde, quizá en este último flanco. D5. Naturalmente, la estructura de los peones del flanco de dama de los negros es formidable. Se apoderan del centro, ahuyentan al alfil enemigo y con ello permiten que aparezca su propio alfil, todo en ello con una sola jugada. Alfil a B3. Wow. También aquí es preferible que hubieran jugado alfil a E2, en el que el alfil dominaría 2 diagonales. Caballo F6. Organizando un ataque en el flanco del rey mediante el simple procedimiento de desarrollar sus piezas. Alfil E3. En parte, para evitar que las negras jueguen alfil a C5. En parte, para desalojar a la dama centralizada mediante alfil en D4 o dama en D4. Alfil D6. Magnífica jugada que tiene más significación que el mero desarrollo de una pieza, combinando con una amenaza de mate. El objetivo ulterior es crear una debilidad permanente e irremediable en el flanco de rey de las blancas, obligando a moverse a uno de los peones defensores. G3. La única defensa posible.
Si en lugar de ello se hubiera jugado F4, hubiera tomado a F3 al paso, dama por F3, dama por H2 jaque, rey a F2, alfil a G4 y las negras ganan. Después de la jugada del texto, las negras desatan un ataque. No sacrifican una pieza inútilmente por el peón del caballo, ni intentan interrumpir en la posición del asalto de peones con H5, H4 o H3, sino que juegan alfil G4. Basan su ataque en el tema de la penetración en las casillas F3 y H3 de las blancas, que ha quedado debilitadas con la jugada G3, pues ya no están protegidas por el peón. Estas casillas se han convertido en agujeros, como la llamó Steinitz por primera vez. Las piezas enemigas que se establecen en estas casillas lo hacen con firmeza, pues no hay peones que puedan ahuyentarlas. El alfil ataca a la dama con el objeto de insinuarse en F3 sin pérdida de tiempo. Dama D2, tan buena como la mejor. Si en su lugar de esto las blancas hubieran interpuesto su caballo en E2, entonces viene dama H5 atacando una vez más al caballo. Obliga a jugar al blanco en la jugada 14 torre E1, con lo que dama H3 planta una pieza en un agujero. La siguiente jugada de las negras es H3, alfil H3, ocupando el otro agujero, y la escena queda lista para el mate en G2. Alfil F3, el segundo paso antes de la penetración. Alfil F4. Con la esperanza de que haya algo semejante, una huida de la dama a D7, alfil por D6, dama por D6, dama F4, en que unos o dos cambios podrían aliviar las dificultades. Después de la 24ª jugada de las blancas, las negras tienen un mate obligado en 5 jugadas que pueden anunciar con tono rimbombante. Dama H5. Abandonan al alfil, pero a las negras solo les interesa llevar la dama a H3 con un dominio mortal sobre las casillas blancas. Caballo a D1, la única probabilidad. El caballo va a E3 para defender la casilla G2, donde es inminente el mate. Dama H3, amenazando mate instantáneo. Caballo a E3, defendiendo la casilla crítica. Caballo G4, nueva amenaza, mate en H2. El caballo blanco no puede tomar el caballo negro porque sobrevendría el mate en la casilla G2. Adviertas el inteligente uso de las dos casillas debilitadas al infiltrarse las piezas negras en la posición enemiga. Juegan blancas, torre a F a E1, espacio para el rey. Entra la dama, dama por H2 jaque, y el mate viene en la siguiente jugada. Rey a F1 y dama a H1 mate. Muchas gracias por escucharnos y vernos.